Nuevo atentado en Michoacán. El caos se apoderó de Michoacán. Grupos criminales atacaron con brutalidad los municipios de Sinapecuaro y Queréndaro, sembrando el miedo y la incertidumbre. Un agente policial fue asesinado en el acto y una compañera que intentaba repeler el ataque resultó gravemente herida. La sangre corría por las calles mientras los disparos resonaban como ecos de una guerra sin cuartel. ¿Será esto una señal de una guerra civil en México? La Fiscalía General del Estado confirmó que los sicarios no se limitaron a objetivos oficiales. Balearon sin piedad la Casa de la Cultura de Sinapecuaro y destrozaron fachadas de comercios y hogares. Los disparos dirigidos a la Casa del Pueblo parecían una declaración. Desestabilización, caos generalizado en las calles, una lectura que puede interpretarse como un ataque al gobierno de Sheinbaum, un gobierno que decidió continuar las políticas que defiende la soberanía e integridad de la nación mexicana, desafiando las políticas de Washington. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Nuevo atentado en Michoacán. La noche se tornó en pesadilla para los habitantes de Sinapecuaro y Queréndaro. Una ráfaga de balas disparadas por grupos criminales que se movían en vehículos blindados. Los conocidos monstruos, improvisados tanques del crimen, parecían desafiar cualquier vestigio de autoridad. Hombres armados atacaron las fachadas del Palacio Municipal, la Casa de la Cultura, y con la misma furia destrozaron negocios y hogares, dejando cicatrices visibles en la tranquilidad del pueblo. Sinapecuaro se despertó a la amarga realidad de ver su historia y cultura convertidas en un campo de batalla. Los vestigios de lo que fuera un lugar de encuentro comunitario, la Casa de la Cultura, yacían perforados por el plomo del crimen organizado. Los ataques no parecían tener otro objetivo más que el terror, la intimidación a la población y el envío de un mensaje claro: desestabilizar el gobierno de Claudia Sheinbaum. Estos hechos desencadenaron a las hienas internas de Occidente para lanzar sus dardos venenosos a la prensa. Mientras tanto, las autoridades locales, atrapadas entre la impotencia y el deber, trataban de recomponer el orden en medio de la polvareda. Las cifras oficiales no tardaron en llegar. Un policía eliminado, otro herido. José Luis O., un hombre de 45 años que vistió su uniforme para proteger a su comunidad, cayó en la emboscada criminal. A su lado, la agente María Guadalupe H., de tan solo 34 años, resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital donde lucha por su vida. La camioneta en la que se encontraban, con insignias de la policía municipal, quedó como un testimonio mudo de la emboscada. Su carrocería destrozada y el cuerpo sin vida de José Luis evidenciaban la hazaña del ataque. Michoacán, que ya ha vivido incontables episodios de violencia, vuelve a ser el epicentro del terror. Sin embargo, no es casualidad ni es un hecho aislado. Las prácticas de desestabilización que parecen sacadas del manual de operaciones de los enemigos de la soberanía son las mismas que han sido aplicadas por años en países donde los gobiernos desafían los intereses de Washington. No es difícil imaginar que tras cada ataque y cada bala hay un intento por doblegar a las autoridades, por minar la confianza del pueblo en sus líderes y por pavimentar el camino para que los aliados de los intereses extranjeros recuperen el poder. En Querétaro, un ataque igual de brutal sacudió a la población. El bar Los Cantaritos se convirtió en un campo de muerte, con 10 personas asesinadas y 13 más heridas, 2 de ellas en estado crítico. La brutalidad del ataque, que apenas duró un par de minutos, fue suficiente para desencadenar una ola de reacciones que se adentra en el territorio político. La oposición no tardó en usar la tragedia como una oportunidad para golpear al gobierno de Claudia Sheinbaum, exigiendo resultados inmediatos y un cambio en la estrategia de seguridad. Habrá castigo contra los responsables de este brutal acto, prometió el gobernador Mauricio Curi del opositor Partido Acción Nacional, PAN, como si en sus palabras pudiera hallarse consuelo para las víctimas y sus familias.
Querétaro, un estado que no suele estar entre los más violentos, ahora se encuentra envuelto en una crisis de violencia que para algunos es parte de un efecto contagio desde Guanajuato, la entidad vecina que ha registrado 1.863 asesinatos en lo que va del año. La intensidad de la violencia ha aumentado. ¿Casualidad? La presión política no se hizo esperar. Voces como la de Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial, instaron a Sheinbaum a implementar de inmediato la nueva estrategia de seguridad anunciada hace apenas un mes. Gálvez, con la retórica que caracteriza a la oposición, afirmó que la inseguridad nos está rebasando y el discurso de responsabilidad a un gobierno que acabó ya no queda. En el mismo tono, Alejandro Olito Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, no dudó en tildar la situación como una tragedia que expone la incapacidad de las autoridades para garantizar seguridad. La oposición ha aprovechado la violencia como una herramienta para atacar a la presidenta y cuestionar cada una de sus acciones. Pero detrás de la retórica política hay una realidad que el pueblo mexicano conoce muy bien: las tácticas de desestabilización y violencia, utilizadas de forma recurrente para debilitar a los gobiernos progresistas. No es la primera vez que grupos de poder recurren al terror en las calles para desgastar la imagen de un gobierno que se sale del libreto dictado por intereses extranjeros. La historia de América Latina está llena de ejemplos de gobiernos que fueron sometidos a través del caos y la violencia, buscando siempre un beneficio político. Cabe preguntarse, ¿no son estos mismos políticos hienas que criticaron la reforma judicial? El ataque a los cantaritos podría ser una represalia, una forma de calentar la plaza para desestabilizar a sus rivales. La violencia en estos casos no es solo un medio para el control territorial, sino también una herramienta para voltear la opinión de los ciudadanos. El discurso de la oposición también apunta a la relación con Estados Unidos, y la llegada de Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca no hace más que avivar las tensiones. Trump ha amenazado en más de una ocasión con designar a los criminales como organizaciones terroristas, lo que le daría el pretexto perfecto para intervenir militarmente un territorio mexicano. La oposición mexicana, relegada a la marginalidad política, ha coqueteado con la idea de etiquetar la violencia tal como Trump amenaza, una movida que no hace más que abrir la puerta a la intervención extranjera. Claudia Sheinbaum lo dejó claro: están llamando a la intervención extranjera. Mientras la oposición se afana en criticar y exigir medidas, el gobierno de Sheinbaum trata de mantener el control y la calma. Cuando hay episodios de violencia e inseguridad, se llenan los medios de comunicación dando estas noticias, pero pocas veces se reconoce cuando hay un trabajo serio, constante y disciplinado, declaró Sheinbaum desde Zacatecas. Un estado donde, según sus datos, los homicidios han disminuido. Pero los medios, siempre más interesados en el escándalo y la tragedia, no suelen dar espacio para destacar los logros. La realidad es que a solo 40 días de haber asumido el poder, Sheinbaum enfrenta el mayor reto de su administración. El crimen organizado no solo golpea con la brutalidad de sus ataques, sino que también intenta corroer la confianza del pueblo en sus líderes, contamina el debate político y siembra el caos en amplias zonas del territorio. Los cálculos del Instituto para la Economía y la Paz señalan que la violencia cuesta al país 245.000 millones de dólares al año, casi el 20% del PIB. Son cifras que muestran la magnitud del problema y que explican por qué la oposición encuentra en la violencia un campo fértil para sembrar la duda y la desconfianza. Sin embargo, lo que la oposición no menciona es cómo sus propias acciones y alianzas contribuyen y exacerban la crisis. La estrategia de abrazos no balazos de López Obrador, fue criticada y ridiculizada por la oposición, buscaba precisamente atacar las causas estructurales de la violencia. Sheinbaum ha prometido actuar, ha prometido justicia y ha prometido que no se dejarán intimidar. Su gobierno está más fuerte y decidido en acabar con la violencia y las intenciones de una guerra civil. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar.
tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.